he comentado antes, profesional, una ayuda de un psiquiatra, un psicólogo, que sea, por supuesto, con un altísimo nivel ético y unas herramientas terapéuticas precisas para poder abordar cada caso en particular. Entonces, eh, como yo no me centro en los problemas como tal, sino en las soluciones, ni mucho más en el aspecto físico, que es el área donde yo tengo competencias, en el aspecto físico corporal, pero es imposible muchas veces participar en una sesión de incluso de ejercicio físico, que es algo que no tiene contacto, si la persona no se conecta, no tiene ningún tipo de interés o está ve con desdén lo que se está haciendo o no tiene ningún motivo para superar lo que esté pasando personalmente. Entonces, yo siempre busco el equilibrio de que alguien trabaje la parte emocional, física, mental, sus axiomas y tal, o sus creencias, y yo me encargo de la parte física. Cuando eso pasa es extraordinario. Pero cuando salimos del ámbito hospitalario, nos encontramos eh, con este gran problema, que no todo es culpa de la persona, sino que también hay un entorno que de algún modo le pone un tope, lo limita, lo acompleja en algunos casos, y otras cuestiones que a veces esta persona está resentida por alguna razón con su entorno, que no tiene que ser real. Entonces, a pesar de eso, hay que motivarle y hacer que se concentre en las actividades que está realizando por el periodo, aunque sea de una hora. Evidentemente muchas personas no van a salir adelante en el trabajo de una hora. Como terapeuta se los puedo decir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Más terapia, no. Simplemente delegar en la persona, en cada persona, ciertas actividades que pueda realizar actualmente con los recursos que tiene, con sus capacidades, con la disposición que tiene, que tenga esas herramientas para que las utilice una y otra vez, de manera que cuando suceda la próxima sesión, si es que llegase a suceder, la persona se encuentre un poco más fortalecida o encuentre superada alguna de las dificultades o alguna de las creencias que tiene, y eh, cuando uno llega a veces, me ha pasado, que llegas en otra oportunidad y encuentras que esa persona está realizando algo que anteriormente estaba indispuesta o no podía hacer, pero ahora lo hace porque ha visto que ha cruzado una meta, ha obtenido un nuevo objetivo. Incluso a algunas personas han logrado eh, reconectarse a través de una actividad que de algún modo los anima y embellecer su entorno, animar a las personas de su entorno. Y esto es algo muy sorprendente, por supuesto. Es algo que uno agradece al trabajo, pues, de esta persona, porque cada persona tiene ese potencial de salir adelante. ¿Ok? En esta situación yo he planteado que una persona está bajo la en una situación complicada. Esto puede ser una persona que está en un trabajo y tiene un compañero de trabajo, o tiene un directivo, o tiene una figura de influencia o una figura paralela que está allí coaccionando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No todo el mundo puede renunciar a su trabajo, ¿ok? No todo el mundo va a estar eh, cediendo espacio porque no es lo correcto. Ante estas situaciones es innegociable seguir adelante, porque la vida es lo primero, pero ciertamente no podemos estar renunciando a todos los espacios que vamos, porque nos vamos a dar cuenta que incluso los lugares más competitivos, se pueden, sobre todo donde no hay políticas laborales, la empresa no tiene un código ético y no hay digamos, una estructura moral que pueda corregir o atender estas situaciones. Lo que pasa es que una persona pone una denuncia y termina desempleada porque digamos que el coordinador de esta empresa
o el director de esta empresa es parte de la cadena de corrupción y lo que hace es cerrar el caso, desviar la información o tergiversarla, y entonces aliado con, no es imparcial ante el código moral, ¿no? Si una empresa está enferma desde la cabeza, por decir así, no importa cuánto se esfuercen los miembros de la organización, todos van a colapsar, porque esto es como el código moral de una empresa viene a ser como la integridad, la salud de una organización. Si los directivos, que son quienes deberían cumplir y apegarse a ese código moral, no están apegándose a él e incluso están castigando a quienes traten de restaurar el orden, a quienes traten de establecer eh, valores morales y éticos para la organización, estando en estricto cumplimiento con las normas de la empresa y en beneficio de mutuo de la compañía. Si eso no está pasando, tenemos entonces un entorno que es lamentable, y por supuesto no todo el mundo tiene que renunciar, sino que, porque nos vamos a dar cuenta, donde quiera que vayas a encontrar esto, en mayor grado que otros en algunos lugares, en algunas comunidades, pero es importante comprender la situación y saber que cada uno participa del ecosistema y que es bueno estar consciente de la realidad tal cual es. Y esto nos va a dar la oportunidad de asumir esta situación, abordarla e incluso esperar el momento necesario para que suceda un cambio considerable, o que nosotros mismos podamos ser parte de ese cambio, en algunos casos escapando de esa situación. Entonces, esto también puede ser una relación con otra persona. eh, Evidentemente, como le digo a la gente, que prácticamente yo he conocido a mucha gente y ellos me han dado muchísimas luces respecto a estos temas. No soy un experto, más que todo los he escuchado porque mi deber es escuchar sin juzgar. No puedo estar juzgando a las personas por lo que hacen o por lo que le han hecho, sino simplemente escucharlas. Y en este espacio, pues simplemente me abro en cuanto a mi opinión al respecto. No son técnicas escritas por grandes pensadores. Algunas cuestiones pueden coincidir, pero más que todo estos son temas que ellos me han comentado, y en base a los conocimientos actuales y sus experiencias, yo he podido decantar o destilar algunas de estas recomendaciones, las cuales les voy a compartir y las cuales he experimentado. ¿En qué sentido? Cuando atiendo en mi parte clínica, eh, a veces tengo que decirle a las personas, no se pueden concentrar, entonces tengo que decirle esto: activa el modo supervivencia. El modo supervivencia yo lo llamo el modo perro. El modo perro es que el perro no entiende conversaciones, pero el perro está allí alerta, ¿no? Cuando los perros están, a veces, si se dan cuenta, cuando uno llega a veces a una casa, el perro se sienta allí cerca, él no participa en la conversación, pero está pendiente. Y cuando el amo les da algo, ellos lo toman y se quedan allí, pues. Pero no están brincando de un lado a otro, saboteando la conversación, no. El modo perro es un modo supervivencia. Quizá es un símil que no es correspondiente que no corresponde con todos los animales, pero es algo que a mí me sirve para explicarlo. El modo perro, ¿ok? Es el modo estar alerta. Los perros están alertas con sus amos. Y por ahí debo tener fotos. Cuando pueda, en otros videos les voy a compartir algunas de lo que hacen los perros cuando uno va a tratar al amo. Cuando uno trata al amo, el perro viene y a veces se acuesta para proteger al amo, se le acuesta encima, o incluso se vienen a uno mismo como terapeuta, se vienen hacia donde estás, sin atacarte, se acuestan allí, porque ellos están poniendo un límite a tu actividad. Ellos protegen a su amo, ¿no? Entonces, ese modo supervivencia es como, yo lo veo como una extensión, yo veo a la mascota como una extensión de la persona. Así como como el alebrije, como ese guía espiritual que tienen ellos, ¿no? Yo no me meto con el tema espiritual, ¿no?, de cada quien, pero es el símil que les puedo explicar. Así es como yo veo las relaciones entre los amos y la mascota, que la mascota aprende mucho
y de algún modo protege al cuidador, ¿ok? O comunica algo que la hace. Es como un loro. Si al loro le dice grosería, quiere decir que y el loro empieza a decir groserías por allí. Cuando usted llega, él le va a decir lo que el amo le ha dicho. ¿Ok? Entonces el amo de algún modo o la persona que esté influyendo allí, que esté hablándole a él, va a ser esa es la información que vamos a obtener. ¿Ok? Por eso es importante estar alertas en todo momento. Y esto es algo que yo también particularmente activo. Cuando estoy en un entorno que no es, digamos, el más favorable, a veces nos encontramos que hay personas eh, que se complacen en tratar mal a las personas que están en alguna desventaja, ¿ok? E incluso si esa persona, eh, eh, la desventaja es algo muy complejo desde el punto de vista crítico, porque la desventaja no siempre se ve como que el alto y el más pequeño, o como el más fuerte y el más débil, ¿no? O como el que más sabe y el que menos sabe, ¿no? Sino que la desventaja es algo también de la incompetencia. A veces hay personas que es el experto que puede hacer algo y digamos que se complace en esa fortaleza intelectual o en ese conocimiento para de algún modo confrontar incluso en otras áreas a la persona que está sirviendo o al entorno de esas personas. ¿Ok? Y como no queda de otra que ser sumiso ante ciertas situaciones, este, esto sigue persistiendo una y otra vez. En mi recomendación particular, bueno, en mi observación particular, esto es inservible. Es inservible que una persona esté usando su fuerza para coaccionar a otros o limitarlos de una manera muchas veces que no es competente. ¿Ok? Es decir, yo no puedo hacer de policía si yo no soy policía, no puedo hacer de, de médico si no soy médico, no puedo hacer de jefe si no soy jefe. ¿Ok? Pero tampoco, o sea, no importa el grado, lo cierto es que cada quien tiene un rol y según ese rol va a tener unas funciones. Lo ideal es canalizar a las personas hacia los organismos o las personas adecuadas para que se puedan tomar acciones. ¿Ok? Esto suena complejo, pero si usted lo escucha con calma, pues creo que lo puede entender. Consiste en simplemente que cada quien haga lo suyo, ¿ok? Y si no está y si le toca hacer algo parecido, porque a veces toca auxiliar a alguien eh, y a un nivel muy básico, pues simplemente eh, lo puede hacer con total serenidad sin tener que ponerle todo un componente ni emocional, ni de fuerza, ni de coacción, ni etcétera, cualquier cosa de esta, ¿ok? Simplemente hacer eso, soltarlo y seguir adelante y esperar que llegue la persona que dé el soporte. Por ejemplo, el caso de las personas que pasa una situación en la calle y una persona tiene un problema de salud derivado de eso y pide ayuda, ¿ok? En algunos casos lo más competente es quedarte allí junto a esa persona, pedir auxilio y no hacer nada más, pedir auxilio, llamar a quien puedas para que te ayude, ya sea el caso de traslado o llamar a una empresa o una organización que maneje este tipo de situación y la pueda, ¿cómo les puedo decir? Valorar y atender. Y si eso requiere un traslado, que incluso puedan trasladar a esta persona. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces al ayudar a una persona que está en una situación de estas, si no se tiene ningún conocimiento, si no tienes, no sabemos, no se va a saber en algunos casos si esta persona se ha lesionado en base a lo que le pasó, a, al- a la situación que la llevó a estar inmóvil en ese momento, o se debe al traslado. Entonces, no siempre es impreciso saber esto, es muy impreciso y muy difícil de detectar, ¿ok? Pero hay que considerar que hay personas que incluso tú le ayudas con tu mejor disposición y esas personas se pueden venir en contra hablando cosas que no son o dando su punto de vista y perjudicándote. Entonces es muy complejo el tema de tratar con las personas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué hacer en una situación complicada? Los voy a mencionar todos y luego voy a ir aclarando cada uno.
En una situación compleja, bueno, he colocado aquí activar el modo supervivencia y de alerta consciente. Esto es prácticamente, en pocas palabras, en castellano, no echarse a morir, es decir, no rendirse, no quedarse en buscando que la mente se quede eh, absorta en cualquier cosa, sino concentrarse en algo, ¿ok? Está bien meditar, está bien pensar, pero hay veces que las personas se van como quedando ausentes, ¿ok? Tratan de desconectarse totalmente de todo y eso cuando quieres salir de superar una situación está quizás mal si le dedicas tanto tiempo a eso, ¿no? Puesto que a cuestiones, a cada cosa que le dediques tiempo, en eso vas a ser más capaz. Si te quedas allí aislado, es posible que esas consecuencias de ese trabajo que estás haciendo se vaya migrando hacia otras áreas de tu vida. Entonces, cuando quieras recordar o quieras mantener la coherencia, incluso al hablar, no va a ser posible. ¿Ok? Porque te has ejercitado mucho en el tema de disolver la realidad. ¿Ok? Entonces, sí, eso de disolver la realidad como a través de la meditación, a través del pensamiento, de relajar la mente y tal, eso es genial, ¿verdad? Pero no puedes estar en eso todo el santo día porque vas eh, a perder la coherencia en muchas cosas, ¿no? Entonces, activar el modo supervivencia significa estar consciente aquí y ahora, ¿ok? Y la alerta consciente es que cuando te sientas tentado a... Alerta consciente es algo que muchas veces la mente busca su punto de fuga, ¿no? No puedo decir la mente como un ente aparte, sino que uno busca como un punto de fuga y va como cuando uno ve hacia el horizonte y de repente relajas la vista y todo se hace borroso y llega un momento que estás allí simplemente contemplando eso, ¿ok? Tienes que traerte la alerta, sería definir, buscar que la vista sea mucho más clara, más nítida al momento de ver estas cosas, que al momento de que las cosas se vayan difuminando, conscientemente hacer que se vean más precisas. Incluso conectarte con los otros sentidos y decir, bueno, se oyen las gaviotas o las olas del mar, se ve la línea del horizonte, describirlo con tus palabras, no tienes que decirlo en voz alta, pero si es necesario también hazlo de manera que puedas tener una conciencia de lo actual, de tu entorno actual. ¿Ok? ¿Qué es importante? Las creencias son muy importantes porque son ellas las que nos van a ayudar a soportar, a mantenernos, a aspirar nuevas capacidades o nuevas situaciones que sean favorables y a mantener íntegra nuestro marco de creencias personales. Si no las tenemos, particularmente hay personas que no tienen creencias positivas hacia sí mismos, pues simplemente enfocarse en aquellos aspectos vitales. Gracias por mi sistema que está funcionando bien, puedo mover los dedos, o sea, cualquier cosa que puedas hacer, sea física, a nivel físico o a una actividad, pues darle gracias a, a, a tu creador o gracias en tus creencias particulares para que puedas seguir adelante. ¿Ok? La oración es aquello que tú dices, bueno, la oración puede ser una conversación, una introspección y de reconocimiento. Gracias porque hoy me levanté temprano, eh, hice tal cosa, lavé los platos, por decir así. Eh, Me pude amarrar los zapatos o me bañé, me sequé el cuerpo con la toalla. O sea, puede ser un trabajo de hablar contigo mismo. ¿Ok? Si en caso tal tienes una creencia religiosa, bueno, hablar con tu Dios y tanto decirle lo que te ha pasado, aquellas cosas que te molestan, delegar cosas que tú no puedes resolver o que él atienda cuestiones a distancia, en fin, cualquier cantidad de cosas que puedas hacer con la oración. Es importante que puedas activar eso. Es mucho más sano la actitud orante que quedarte en una actitud de no existir, de que no,
no eres nada, de conmiseración o de simplemente buscar que aislarte de tu cuerpo, ¿ok? A llegar a un estado de ausencia total, que es simplemente cuando vengas a ver no vas ni a desear comer, ni desear moverte, posiblemente enfermes con mayor facilidad, ¿ok? Porque no hay ningún objetivo en esta condición de estar así ausente, ¿no? Entonces, meditar es semejante a estar ausente, pero hay un hilo de la voluntad, ¿ok? Es como caminar, es como, digamos que hay un puente, ¿no? Difuminarte sería no estar ni en el puente ni en ninguna parte. El meditar simplemente estás existiendo en un hilo de conciencia, estás caminando por un puente, atravesando toda esa experiencia durante el tiempo que te dediques a meditar, pero no estás ausente totalmente, estás consciente, ¿ok? Estás consciente de lo que estás viendo, de lo que estás experimentando. En algunos casos, para los que lo hemos practicado, nos vamos a dar cuenta que empiezan a llegar cualquier cantidad de distractores, eh, pensamientos negativos, las experiencias negativas que hemos vivido, etcétera, y eso se vence con el tiempo, ¿no? En la hora de meditación, eh, si tú dejas que esos pensamientos sucedan, pasen y tal, llegas a un momento prácticamente de una ausencia en el sentido de que tú no estás conscientemente fabricando imágenes, fabricando formas y tal, ¿ok? No estás visualizando propiamente, pero sí estás visualizando voluntariamente, pero sí estás visualizando cosas en el proceso meditativo, incluso experiencias, puedes sentir que la piel tiene un escalofrío o puedes sentir, puedes ver que como una luz blanca, o sea, puedes ver muchas cosas en la experiencia meditativa, ¿ok? La idea no es pasar todo el día orando y todo el día meditando, pero si es lo que puedes hacer, hazlo, ¿ok? He conocido personas que han estado en situaciones muy complejas a nivel físico y les ha dado por lo que han podido hacer es contar. Se ponen a contar del 1 al 1000, al 10.000, ¿no? Después se ponen a sumar. Incluso conocí a un muchacho que él tuvo un trastorno físico limitante y no podía hablar, ¿no? Parálisis era total en esos tiempos. Y él me cuenta que él lo que hacía era contar, calculaba, sumaba, restaba, multiplicaba, dividía. En su tiempo, en todo el tiempo que estaba allí, en su periodo de conciencia, lo que hacía era simplemente esto. Cuando él, creo que él se recuperó, algo así fue, él estudió creo que para contador, algo así fue. Lo cierto es que él era una persona con mucho potencial y ese potencial lo construyó o lo desarrolló más manteniendo su mente activa en una actividad durante una situación que prácticamente la gente creía que él no estaba ni pensando, ¿no? O sea, él estaba consciente, pero no había forma de que él pudiera expresarse ni verbal ni físicamente con nadie. Entonces, estas cosas que les digo no son simplemente especulaciones, son parte de realidades que he tomado de otras personas y se las puedo proyectar allí. ¿Ok? Rezar significa repetir. Repetir. Si una persona se sabe algún tipo de rezo en particular, está bien si eso lo ayuda y puede repetirlo durante una hora, ¿no? Y fíjense que eso es una disciplina que tiene todas las religiones, incluso aquellas que dicen que no, que rezar está mal, ellos tienden a leer un libro religioso, repetir esa oración, o esa oración es parte de una dinámica diaria. Entonces, el rezar también es importante, ¿ok? Cualquiera de esas disciplinas que puedas usar, ya sea contar, orar, no estoy hablando de un plan de salvación espiritual, lo que estoy hablando es un plan de, digamos, concentración, de, de concentración, de mantenerse consciente para poder conectarse con el entorno y buscar las salidas que sean necesarias y que sea posible para poder superar eso que se esté pasando, ¿no? Entonces,
Otra cuestión es que les comento de la mente difusa es que el cuerpo llega a no sentirse, entonces la persona incluso puede comer y no sentirse llena, o puede estar en periodos de ayunos muy prolongados y no tener hambre, ¿ok? Forma parte de lo mismo, desde mi punto de vista, porque están buscando de alguna manera sentir algo, ¿no? Sentir. También puede ser que no sientan dolor, ¿ok? Llega un punto que sienten, y si sienten dolor, lo van apagando de tal manera que van cambiando de postura, van cambiando de postura y dejan que ese mal que tienen allí en forma de dolor se convierta ahora en una deformidad o se convierta en una mala postura. Esto es muy importante que puedan tomar conciencia de que sentir el cuerpo y hacerse consciente del cuerpo también significa atenderlo. Es decir, si tienes alguna situación de dolor, es importante que busques ayuda, que alegues que necesitas esa ayuda y que en el mejor de los casos puedas obtenerla, ¿ok? No confrontar para ser atacado. No confrontar para no ser atacado significa evitar que las otras personas que están en el entorno puedan puedan desarrollar capacidades de agresión hacia nosotros o que se estimulen para eso, ¿ok? Entonces lo mejor es buscar la manera de mantener las situaciones en buenos términos hasta, por supuesto, que puedas escapar de esta situación o de estas personas, etcétera, ¿no? El hecho es poder superar esto requiere concentración, como en el teatro, atención, concentración y relajación. Tienes que tener esos componentes para que puedas activarte hacia la meta que tienes presente, ¿ok? La meta en este caso es salir de una situación complicada, ¿ok? En algunos casos no se puede porque, por ejemplo, estás en un trabajo y tienes que pagar la renta y tal y qué sé yo, en fin. Y lamentablemente no en todos los trabajos se gana lo suficiente como para poder decir, bueno, me voy a salir de una vez y en lo que cobre el dinero me voy para otra parte. No, no siempre es así, porque lamentablemente se paga lo justo y mínimo necesario para poder seguir adelante en algunos casos. Entonces, eh, o tienes algunas demandas financieras que de algún modo te obligan a estar allí y tienes que seguir y perseverar allí, o las oportunidades son muy limitadas, etcétera. Entonces, aprender a sobrevivir en este ecosistema es muy importante, ¿ok? No estoy diciendo simpatizar, sino simplemente poder mantenerte y seguir adelante, ¿ok? No siempre la situación requiere el escape, sino simplemente la capacidad de permanecer y sobrevivir allí. Ok, vamos a continuar aquí. Vamos a bajar un poquito aquí. Bien, entonces, ¿qué otra cosa es importante? No idealizar a las personas. Las personas todas tienen facetas, por decir así, ¿no? Entonces, uno también a veces puede ocultar esas facetas a través de cualquier justificación, de que bueno, es así porque la vida ha sido difícil con él, o es así porque le falta afecto. Entonces las personas juegan a Freud, juegan al psicoanálisis, a justificar que por los padres la persona es así, etcétera, ¿no? La persona es así, lo podríamos resumir porque hace lo que hace, ¿ok? Si una persona es cruel es porque realiza actos crueles, ¿ok? Si una persona es generosa es porque realiza actos generosos. Entonces, los actos son los que cantan, lo que marcan la pauta, y eso es lo que a nosotros nos debería importar para saber y para medir el potencial de la otra persona, ¿ok? Entonces, nosotros no queremos despertar sus potencialidades de ningún tipo, porque no somos el coach, no somos el entrenador de esta persona, ¿no? Sino simplemente estamos junto a una persona que tiene este tipo de formas de ser y que ellos saben muy bien a quién tratar bien y saben muy bien a quién tratar mal, ¿ok? Hay entornos laborales donde uno se puede dar cuenta de esto, que las personas son una mansa paloma con sus superiores o con las grandes oportunidades y son unos mafiosos, unos malvados con las personas que están a su nivel o a un nivel inferior.
Entonces, si tú le dices a esta persona, te voy a superar, imagínate lo que te va a hacer, te va a destruir, te va a destruir. Y mucho más si el puesto es limitado, ¿ok? Entonces, es importante que puedas reconocer esto, que las personas son como se comportan. No justificarlo es muy importante, no razonarlo, simplemente entender que son así, punto. Y que uno debe actuar en consecuencia a cómo son las personas, ¿ok? Entonces, esto no significa que lo vas a complacer o que lo vas a adular, sino simplemente ser precavidos, prudentes en todo momento. Ya que esto puede significar que esta persona use su potencial para buscar de algún modo perjudicarnos, ¿ok? Entonces, reconocer el poder del otro como un indicador a resistir o superar. ¿De qué manera lo vas a superar? A través de la estrategia, a través de la fuerza o de la inteligencia, ¿ok? Entonces, si no eres más fuerte, no vas a superarlo. Si no eres más inteligente, no va, si tu estrategia no es funcional, tampoco va a proceder, ¿ok? Estas personas que son hostiles tienen la capacidad de analizar muy bien lo que son los pros y los contras, ¿ok? Ellos pueden ocultar su crueldad tras argumentos muy vulnerables, haciéndose muy vulnerables ante los que los puedan juzgar o teniendo unas relaciones tan sólidas con otras personas que, bueno, sería imposible poder rectificar eh, las cosas que están sucediendo, porque ni las van a reconocer ni las van a remediar. Entonces, eh, permanecer junto a personas así, simplemente aceptar como en el bosque, que los monos pueden trepar árboles, pero las hienas no. Las hienas no trepan árboles. Las cabras pueden trepar árboles, pero no pueden saltar de un árbol a otro como un mono. Ok, entonces cada uno, según sus capacidades físicas, puede hacer algo. En el plano de los humanos, que todos somos físicamente iguales, eh, en términos globales, pero a nivel de conductas, de comportamiento, de formas de ver el mundo, de paradigmas, de creencias, no tiene nada que ver. Una persona que tiene capacidades físicas totales puede sentirse o verse a sí misma o comportarse como una persona muy limitada, y otra persona con una gran discapacidad, con la falta de un segmento corporal o con una deformidad, puede comportarse con total independencia, participar, tener una actitud ante la vida resiliente, o simplemente ignora todo lo que le falta y se enfoca en lo que tiene. Entonces, o puede desarrollar un talento hasta el nivel de experto, y otra persona que tiene la intención de hacerlo nunca lo hace, ¿ok? Entonces el plano humano es muy diferente a los planos animales. Por eso es que los símiles que se quieren a veces traspolar a través de la etología del estudio de los animales hacia el plano humano no son funcionales, ¿ok? Y que el humano no siempre se comporta en todos los tipos de relaciones ni en todo momento como se espera que se comporte, ¿ok? Él puede tener criterios de formas de ser, de cómo debe ser, según la situación, según las personas que están frente a él, según el lugar, ¿ok? Entonces alguien quiere una, una persona malvada en un entorno, puede resultar la persona más carismática en otro. Entonces el ser humano es impredecible, pues. Entonces, actuar de forma competitiva y prudente, ¿ok? Forma competitiva no significa que vas a competir con esa persona, sino ver tu situación como un reto o como una situación a superar o permanecer allí, ¿ok? En esperanza de salir adelante, ¿ok? Y ser prudente de no estar provocando a los demás, buscando conflictos o estar haciendo las cosas mal para que te veas en una situación mucho peor, ¿ok? Hay personas que provocan, por ejemplo, hubo un caso de una actriz que eh, quiso defender al cuerpo técnico de una organización, y que hizo la organización, la despidió. O sea, no consideraron quizá que lo que ella estaba diciendo era correcto, sino simplemente que se metió en un problema que no era de ella. Ella quiso hacer de abogado y prácticamente perdió su trabajo. La pregunta es, ¿valió la pena? No valió la pena. ¿En qué sentido? En que estas personas, estas directivas, como les comento, ya tenían una visión clara de lo que estaba haciendo y no les interesaba para nada
el bienestar de sus empleados en esa área y castigó a esta persona, ¿no? Y eso no solamente pasa con los actores, puede pasar en algunos lugares, incluso me han dicho, si quieres permanecer en esta organización, no te metas en este problema. O sea, y es una persona que tiene unos niveles éticos muy altos y tú dices, ¿cómo es posible esto? Eso es porque tienen el poder, tienen la capacidad y si ellos quieren, la ética es algo electivo en el caso de ellos, ¿ok? Eh, es muy interesante cómo se plantean las organizaciones, cómo se comportan, pero nunca debemos quitar el factor humano. El factor humano es el que hace cambiar todas las cosas. ¿Ok? Pueden estar escritas las normas, las leyes, las reglas y tal, pero si un humano decide o omite consciente o inconscientemente hacer algo, pues todo puede cambiar y tener efectos, bueno, un efecto fuera de lo normal. ¿Ok? Entonces es importante estar consciente de eso, que la competitividad no se trata de superar a tu adversario o superar a la persona que quieres superar, eh, confrontarlo para superarlo, sino eh, pensar en tus propias competencias prudentemente. Es decir, no vas a revelarle tus intenciones porque tú no le quieres hacer daño. En realidad tú lo que quieres es salvar tu pellejo. Incluso con las enfermedades son así. Hay que estar pendientes de que si estás en una condición de estas que son limitantes, tratar de que esa configuración que se establece en una persona cuando pasa por una situación difícil de que no puede hacer nada, ese tipo de configuración es limitante total. ¿Ok? Entonces, si puedes mover el dedo, como yo le digo a mis amigos, a mis pacientes, si puedes mover el dedo, empieza por mover el dedo. Que mueves el dedo del pie, no mueves la rodilla, ok, mueve el dedo del pie. ¿Ok? Poco a poco, ya sea por el proceso nutritivo del nervio, o por el proceso de recuperación, o porque tienen que bajar el grado de infección en su sistema, o porque necesita unos nutrientes que todavía no son posibles procesar por su condición particular, o por la interferencia de un medicamento, entonces es importante que esta persona pueda simplemente mantener la relación de movimiento con su cuerpo, ¿ok? Que no se desconecte de sí mismo, ¿ok? Eh, y tampoco que me enfrente, porque si se coloca en esa situación de que puede hacer algo y me dice, no, pero es que tú no estás como yo, es que tú no puedes, o sea, yo he tenido de todo eh, y los he visto tratar de experimentar, colocarme en su situación para, para satisfacerse, porque de algún modo la persona que está la persona es un aprendiz de su, de su situación. Entonces, incluso tratan de imponértela, te van a decir, incluso te pueden decir, es que tú no estás como yo. Si tú estuvieras como yo, tú hicieras esto, tú fueras igual. O ojalá estuvieras así para que vieras lo que me pasa. O incluso te tratan de la manera que son tratados ellos, para ellos demostrar que son los fuertes de la relación, ¿no? Particularmente una relación así a mí no me interesa en lo absoluto. No puedo desarrollar ningún vínculo con ninguna persona eh, en condiciones de casi ningún tipo. Y no puedo desarrollar vínculos de afinidad con una persona que eh, tenga un trato hostil, un trato cruel, ¿ok? O que trate de ponerme en una situación que es indeseada y sabe que no es favorable para mí, porque simplemente yo estoy yendo a ayudar, no estoy yendo a perjudicarlo, ¿ok? No es conmigo que tienen que poner en práctica sus situaciones y complacerse en hacer daño, porque primero no estoy no es mi relación de interés, segundo, no es lo conveniente para mí, tercero, no es mi función estar en ese plano. Y para ellos, como les digo, si quieres hacerte experto en hacer las cosas bien, pues empieza a hacer las cosas que te llevan a hacer las cosas bien. Porque si te haces experto en hacer lo malo, en hacer sufrir a los demás, en experimentar, en fantasear con que al otro le pase algo, pues te vas a dar cuenta que te vas a volver experto en eso. Y las relaciones, cuando son dolorosas, terminan por eh, diluirse, diluirse, ¿ok? Entonces, por eso es importante ser prudente, ¿ok? Y pues como le digo a la gente, esto es el enfermo, enferma su entorno,
o el entorno que lo enfermó cae con él en el hueco de la enfermedad y todos están enfermos. Hay que estar tener muy en cuenta cuál es el medio de relación de, de esta situación complicada, de estas personas que están en esta situación, porque si no te das cuenta, si no te agarra el epicentro, te agarra el entorno, ¿ok? Es como un tornado, tiene un punto de mucha turbulencia, pero también tiene un entorno muy poderoso con una capacidad enorme de arrastre, ¿ok? Entonces, mantener clara la meta de salir de la situación. Es importante que si usted está en una situación compleja, la meta no es hacerle daño a nadie, no es eh, demostrar cuán fuerte usted es, qué es lo que ha superado. No, lo importante es salir de esta situación de una vez por todas y seguir adelante. ¿Ok? Hay quienes piensan que tienen que devolverse, que la gente los va a extrañar, que es necesaria una explicación y en verdad lo que hacen es buscar lo que no sucedió en años, pues sucede en cuestión de 30, 40 segundos, que estas personas pierden todo, son atacadas. ¿Por qué? Porque se exponen, se sobreexponen, tienen un brote de confianza y lamentablemente la realidad les demuestra que estaban haciendo lo que no debían, que era simplemente alborotar el avispero. Se fueron a buscar a una persona que fue violenta con ellos o que tiene un potencial de destrucción muy alto, y esta persona simplemente por desahogo o porque se le dio la situación o porque no tienen nada que perder, los ponen en una situación de peligro o lamentablemente este, ponen en práctica toda su capacidad destructiva. Ok, una vez fuera de la situación, es importante que la persona, que usted no vuelva, que no vuelvas a entrar en situación con esta persona. Incluso si ves personas semejantes, aléjate totalmente. Tienes que buscar un tratamiento específico, profesional, para no volver, para reconocer antes que todo, estas situaciones y para descubrir por qué eres tan capaz, en algunos casos, porque eres capaz de familiarizarte con esos entornos, es decir, te mimetizas con esos entornos hasta que la situación desagradable aparece, ¿ok? No estoy echando la culpa a la víctima, pero es importante que en algunos casos, si se repite el patrón una y otra vez, es importante que puedas reconocer ese patrón, que digamos que es un patrón de defecto, un patrón que va a ser circular, que podría repetirse una vez cada cierto tiempo con personas diferentes. Entonces es importante que puedas buscar la ayuda necesaria. No vuelvas a entrar en situación con alguna persona de tu pasado o em, o si te has escapado de una situación difícil, no vayas a ir solo a presentarte allá buscando explicaciones o diciéndole que te perdone y cosas así absurdas, porque eso no tiene sentido ante una persona como esta, ¿ok? Lo más importante es que puedas tomar acción, irte y realizar un proceso de perdón con la ayuda de un profesional o con ayuda espiritual, pero importante que no te expongas otra vez a una situación como esta, que no creas que porque has escapado de una situación peligrosa, vas a ser invulnerable a una próxima situación semejante, por más inofensiva que parezca. La vida te puede sorprender con una situación fatal. Ok, si requieres algún tipo de contacto, tiene que ser mediado por otra persona. No tomes la justicia por tu mano. No trates de ser el abogado de la situación, no trates de ser el policía, no trates de ser el médico, no trates de ser el trabajador social, no lo hagas. Si no es tu competencia, bueno, además, incluso si eres experto, lo mejor es que puedas aprender a delegar en otra organización. Si tienes que hacer que estas personas medien por ti, confía en que el proceso mediado sea efectivo, o en la medida de lo necesario, si no tiene que ser mediado de alguna manera, pues alejarte, mantenerte lo más lejos posible y no entrar en situación nuevamente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podrías estar lamentablemente poniéndole un punto final a toda esta historia, donde la persona que lamentablemente va a sufrir va a ser tú. ¿Ok? Entonces es importante que puedas ver todo esto desde el punto de vista de un entorno difícil. ¿Ok?
Incluso en los entornos laborales podemos ver algo así, en las relaciones familiares, en las relaciones de pareja, en relaciones de familia, familia lejana y tal y qué sé yo, o en relaciones como las nuevas que se han dado por causa de la migración, donde te encuentras con un entorno totalmente diferente a lo que te habías planteado, que pensabas que las personas eran pacíficas y resulta que eran violentas, que las personas eran respetuosas y son sumamente ofensivas, solamente son respetuosas entre ellos mismos, ¿ok? Hay un conjunto de códigos que tienen allí ya arraigados por un nivel cultural o por un movimiento social actual o por una sugerencia política y se ha impuesto. Entonces es muy difícil sobrevivir en un entorno donde se te juzga, se te coacciona, se te limita, se, no se te consideran como un marco legal, ¿no? Entonces la ley viene a ser ahora algo, digamos, algo de privilegios. La ley ya no es un recurso universal dentro del territorio, sino es un recurso selectivo, ¿ok? E incluso de coacción. Cuando se dice aplicar la ley, no se dice te voy a dar una medicina, sino simplemente te voy a hacer daño, ¿ok? Entonces, incluso hay una analogía que se dice, no, es que la persona necesitaba para colocarle la vacuna a un niño, el niño no quiere que le coloquen la vacuna, ¿ok? Pero hay que colocársela. Entonces, lo que no dicen es que no se enfocan en el aspecto de la medicina, sino en el aspecto trágico de cómo se aplica la medicina, ¿ok? Entonces, la justicia está pasando lo mismo con el tema de la justicia, que en muchos lugares, en algunos lugares se está aplicando como algo, la medicina es destruir al otro, es perjudicarlo, y no es corregir, ¿ok? No es corregir. O ayudar a esa persona para que tenga las condiciones ideales, ¿ok? Sin saber que todo lo que están haciendo ellos es simplemente alimentar a un monstruo que en el futuro a nivel cultural se arraigue allí y ya cuando no hayan extranjeros, etcétera, ¿no? O personas de una determinada etnia, en fin, lo que van a hacer es que simplemente ese comportamiento se va a arraigar dentro de esa comunidad y va a devorárselos a ellos mismos, porque se han hecho expertos en el desprecio, en el maltrato, y entonces en las relaciones más íntimas, como las relaciones familiares, como las relaciones sociales de trabajo o entre vecinos, se van a ver los mismos comportamientos que tenían con las personas que en un principio quizás eran extranjeras. ¿Por qué? Porque han despertado dentro de las personas ese sentido de poder a través de la agresión o ese sentido de poder a través de que tu vida está en mis manos, ¿sabes? Hay varias cuestiones que hacen a las personas sentirse poderosas y puede ser la capacidad de comprar otras personas para hacerte daño, la capacidad de pagarte para que hagas cosas que no estás de acuerdo o de coaccionarte para que las hagas igualmente sin un tipo de retribución y sin tu voluntad, por supuesto. O sea, hay muchas formas en que las personas pueden actuar y hacer una sociedad invivible, ¿ok? Incluso entre ellos mismos en algún momento se va a revelar alguno y los va a confrontar. Y bueno, por supuesto estas cosas siempre terminan mal porque eh, o sea, es una cuestión muy, muy, muy compleja a nivel social el tema de, de las agresiones entre los seres humanos. El comportamiento humano es muy, muy, muy complejo y verdaderamente lo interesante de esto es, además de salir a escaparse, no buscar la explicación, sino simplemente aprender a perdonar esto para poder superarlo, porque hay cosas que son increíbles incluso de las personas que ya conocemos. Entonces, espero que al escuchar esto, este video pueda ayudarte, puedas buscar la información, tener las disciplinas mentales como la oración, como la meditación, como concentrarte, pensar en algo positivo, en perdonar en todo momento, cada día, a cada noche, en cada momento, tener un proceso mental que perdonar no significa permitir. Perdonar no significa dar licencia para que el otro haga lo que está haciendo. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa no sentir rabia, no sentir molestia, odio, cualquier sentimiento negativo. No, eso no significa eso. Perdonar significa, por mucho, a pesar de todas estas cosas negativas que están pasando, yo
eh, no me voy a quedar con la rabia, con la molestia como tal hacia ti, ¿ok? Ni hacia mí, ¿ok? Porque hay incluso personas que son, prácticamente las programan para hacerles creer que todo lo malo que les pasa es su culpa. Y no es así, no es así, por mucho no es así, ¿ok? Incluso personas inocentes con incapacidad para participar en una comunidad, en una sociedad, o con la insuficiente madurez para participar, para poder ser escuchados o para poder ser comprendidos, son programados para hacerles creer de que el mal que les pasa es culpa de ellos. Y eso no es correcto. Incluso las personas que debieron defenderlos no lo hicieron, que debieron cuidarlos no lo hicieron, son los mismos agresores. Entonces es importante que haya un proceso de, si se puede decir, sanidad, ¿ok? Y esa sanidad quizás en algunos casos sería como la espina del erizo, sacarla uno a una, o en otro caso, en algún momento, salir de toda situación y buscar la ayuda necesaria para tener un proceso de recuperación total, que no es algo inmediato como simplemente decir te perdono. Pero el decir te perdono, o llevarlo así como una, decirlo con una convicción, ¿ok? Y tener la mente clara en lo que uno es, en lo que uno puede ser, en la capacidad de salir a buscar una ayuda, en sobrevivir a esa situación, ya eso es bastante, ¿ok? Incluso hay entornos donde hay varias personas que son, si se puede decir, nocivas, ¿ok? Un entorno complicado, y algunos de ellos desarrollan una conciencia de que ya no quiere participar en eso, que ha despertado, digamos, una conciencia sana, y esto que les estoy diciendo es totalmente funcional para estas personas, ¿ok? Eh, yo he hablado eh, con muchísimos criterios, lo he escuchado, como les digo, ahí en las plazas, uno se sienta en una plaza, los escucha. Eh, no revelo identidades, gracias a Dios, yo ni los nombres me aprendo. La idea es simplemente, esto fue alguien que me enseñó que escuchar era algo tan fácil como tomarte un café, ¿no? Comprabas un café y te sentabas en una plaza y te sentabas a escuchar y ha sido enriquecedor para mí porque a veces hay situaciones en las que hay personas que quieren como que yo me vuelva tan cruel como ellos o que insensible ante la realidad de los demás y entonces yo les veo la cara suave de la amargura que llevan, ¿no? Y no los voy a confrontar riéndome de ellos, no los voy a confrontar corrigiéndolos, no, no, no es lo correcto. Eh, Sino que me alecciono a mí mismo y digo, bueno, no me van a borrar mi sonrisa, no me van a borrar mi deseo de ayudar cuando yo quiera ayudar. En algunos casos, lo más prudente es no hacer nada, es verdad, pero en otros casos donde es pertinente, incluso si es pertinente, pues es tu rol, este, hacerlo con la mejor actitud posible, ¿ok? Porque si no, terminas en un grado de negatividad total, donde, sobre todo donde hay disparidades, bueno, trabajo mucho y me pagan poco o me exigen mucho y, y no estoy siendo feliz en este trabajo. O me exigen muy poco. Hay lugares donde el castigo es que no hagas nada. ¿Ok? Entonces, si presumes algún tipo de felicidad, puedes ser despedido o porque es vista la felicidad como un privilegio no acoplado a, las, a los intereses de la compañía, ¿no? O de la organización. No hablo de las empresas como una máquina robótica o como unos engranajes físicos así mecánicos, ¿no? Sino que las personas, como te digo, forman parte eh, de estos elementos en una organización y bueno, a veces tienen códigos muy, muy, muy estrictos eh, que son códigos sociales, no son códigos propios de la empresa. ¿Ok? Es muy interesante saber que las personas son, como me enseñó uno de mis jefes, tienen una policromía. Y vivir en esta policromía, quien supiera manejar la policromía de los seres humanos, en el sentido de entenderlos, ¿ok? De no confrontarse con ellos, sino simplemente comprender sus realidades, eh, eso iba a ayudar mucho a que uno pudiera tolerar y seguir con los propósitos en la vida. Ese fue un jefe muy impresionante, muy maravilloso que yo tuve hace muchos años. Gracias a Dios los jefes que he tenido han sido grandes maestros para mí. Me han enseñado muchísimas cosas
y de las cuales yo en estos, no solamente en mis acciones eh, laborales, en mi participación laboral lo llevo, sino que también en el aspecto personal se lo traspaso a otras personas, porque la idea es pasar la antorcha, que usted pueda iluminar a otras personas a seguir adelante, a superar situaciones complicadas y a tener esperanza en un futuro mejor. Continuamos en el próximo video. Muchas gracias por llegar hasta este momento, si te has decidido hacerlo. Muchísimas gracias. No hay manera de cómo decirte que estoy agradecido, sino simplemente un sentido de gratitud por la oportunidad, y mi anhelo florecería mucho si pudieras en algún modo sacar algo de esta charla y poder traspolarlo a un aspecto de tu vida que necesite atención y que lo puedas superar. Es mi oración, es mi deseo, y espero que sigas adelante, y hasta el próximo video.